algunas imágenes, unas señales, si ustedes me pueden ayudar a identificar, ¿verdad? Me ayudan con esto, nada más ahorita que aparezca, ¿verdad? Pero son señales que ustedes han visto en las carreteras y son señales que nos ponen por algo, no los ponen ahí solamente para que vayamos viendo los dibujitos, para que nos distraigamos, ¿verdad? Sino es algo que nos ponen para una advertencia o tener diferentes precauciones. La primera imagen, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Cuando vemos este señalamiento, ¿qué tenemos que hacer? Detenernos, ¿verdad? Por ahí algún peligro, detente. Si hablando en carretera, vamos en coche, ¿verdad? Detente. La siguiente. Esto no quiere decir no estacionarse. Si te estacionas ahí, al rato ¿qué va a pasar? Viene la grúa o te ponchan las llantas y te va a salir más caro, ¿verdad? Tienes que ir al corralón y entonces, ¿y por qué me paré aquí si lo vi? Y luego si vas con la esposa, ¿verdad? Te dije, pero nunca entiendes, ¿verdad? Entonces viceversa, etcétera, nos puede ir muy mal. La siguiente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando uno va a carretera, ¿verdad? Algunos, yo conozco algunos hermanos que manejan más de 160. Una vez me tocó con un hermano viajar, le dije, hermano, bájale tantito, porque pues no sé qué hacer, me va a dar algo aquí. Pues luego mi esposa dice, tú también vas a 160 a veces, y ya no aguanto, y digo, no me di cuenta. Pero cuando vemos este señalamiento, nos están diciendo, hey, cuidado, bájale, porque vas a entrar a un camino resbaloso, o hay piedras, no sé, cuidado, puedes resbalarte y puedes terminar en una tragedia. La última, ¿qué nos dice este señalamiento también? Bájale la velocidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez hay una escuela, están arreglando la carretera, hay un accidente, o no, bueno, no es accidente, sino son señalamientos que dicen, hey, bájale, no es zona de alta velocidad, pero son señalamientos, gracias Andrés, gracias, son señalamientos que nos dicen, hey, cuidado, no te vaya a pasar una tragedia. Y entonces tenemos que respetar los señalamientos que encontramos en carreteras, y hay muchos señalamientos también en las empresas, en las escuelas. Entonces conocemos porque nos advierten algo, hey, cuidado. La carta de Santiago, hermanos, no sé si lo han leído. Santiago está lleno de advertencias, y más el capítulo número 4, lleno de avisos, consejos, llamadas de atención para que los creyentes en Cristo Jesús tengamos bien el concepto de lo que Dios espera de su iglesia, que realmente entendamos lo que Dios quiere de nosotros y no caigamos en peligro, no caigamos en la muerte, no caigamos en la condenación, sino que Dios, a través de Santiago inspirado por el Espíritu Santo, empieza a poner en el capítulo 4 estas advertencias o avisos. Santiago le está escribiendo a la iglesia que estaba esparcida, la iglesia que estaba en Jerusalén. Muchos judíos se fueron a muchas ciudades, otras naciones, por causa de persecución, pero Dios le revela a Santiago un día y le dice, mándales una carta a los hermanos, porque ¿saben qué? Dice Santiago, le dice Dios a Santiago, porque han caído en un adulterio espiritual. Por eso, si nos vamos al contexto, desde el capítulo número 3, encontramos a Santiago mencionando a la iglesia, hey, no sean chismosos, cuiden su lengua, porque no pueden adorar a Dios con la misma lengua y al mismo tiempo maldecir a los suyos.
Y luego sigue el contexto 13 al 18. Busque la sabiduría de lo alto para que les vaya bien, porque hay muchas cosas que ustedes piden y no reciben porque piden mal. Y entonces Santiago lo que está haciendo es traer a la iglesia a una nueva conversión a Dios. La iglesia que le está mandando esta carta a Santiago creía que estaba bien con Dios, se reunían en las sinagogas, alababan a Dios, pero Santiago les hace ver que están mal delante de Dios. Habían caído en un adulterio espiritual. Por eso, Santiago, en este pasaje, ¿cómo empieza el versículo 4, hermanos? Es una palabra fuerte. ¿Cómo empieza? Oh almas adúlteras. Oh almas adúlteras. Miren, Santiago va directo. Santiago, el capítulo 1, 2 y 3, les va a hablar a la iglesia con una suavidad. Les dice: hermanos, amados míos, amados en el Señor, hermanos míos, y repite: hermanos míos. Pero en el capítulo 4, versículo 4, ya no les dice amados míos. Santiago va directo y le dice: oh almas adúlteras, porque han cambiado a Dios por las cosas del mundo. Por eso, cuando pensamos en este tema, estábamos pensando en la fidelidad a Dios que nos corresponde este mes. Oh almas adúlteras, dice Santiago, y empieza a hablar no del adulterio entre un hombre y una mujer. Santiago claramente dice: oh almas adúlteras. Pero cuando vemos aquí la palabra adulterio, lo primero que se nos viene en la mente es el adulterio entre las parejas en los matrimonios, la infidelidad en las parejas. Pero lo que Santiago va a decir es que la iglesia muchas veces también adultera con Dios. Por eso nuevamente dice el versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué, hermanos? Enemigo de Dios. Entonces, a lo largo de toda la Biblia, Santiago va a mencionar estas advertencias. Pero también, hablando de la carta, pero también a lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que Dios usa muchas ilustraciones para referirse a Él y con su pueblo. Por ejemplo, Dios dijo: yo soy el alfarero y mi iglesia es, ¿recuerdan? El barro, ¿verdad? Jeremías 18. Jesús dijo en el Salmo 23: yo soy, o Jehová es. ¿Jehová es qué? Salmo 23, ¿ya se les olvidó? Jehová es mi pastor. Y luego va a hablar de las ovejas. Dios es el pastor y la iglesia son las ovejas. Pero en Efesios capítulo 5, 21 al 25, Dios compara a su iglesia con el matrimonio. Por eso Santiago mete esta palabra adulterio espiritual. Pablo en Efesios 5 compara el matrimonio con Cristo y su iglesia. Lo que Dios quiere enseñarnos es esto: cuando una pareja se casa, se hacen un pacto de ¿qué, hermanos? De fidelidad. ¿Sí? Un pacto de fidelidad entre ambos. Y en muchas parejas hay infidelidades. Y el Señor conoce eso. El Señor conoce ese pecado. El Señor conoce ese pecado terrible, y por eso el Señor hace esta comparación con la iglesia que Santiago le está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo. Lo que Dios dice: no hagan eso conmigo.
no sean infieles conmigo, dice Dios, sino que vayan creciendo en fidelidad. Pero para eso, hermanos, necesitamos practicar la palabra, la escritura. Necesitamos hoy en día meternos más en consagración, en oración. Como dice nuestro texto clave o nuestro texto lema, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren de verdad. Entonces, Santiago va directo. No le dice, miren hermanos, Dios me reveló o ya supe que ustedes andan mal. No, Santiago dice, oh almas adúlteras. ¿Sí? En otras palabras, cuando hablamos de pecado nos duele y muchas veces no queremos llamar el pecado por su nombre, ¿verdad? A veces decimos, cometí una falta. No, no es falta. ¿Qué dice la Biblia? Es pecado, ¿verdad? Muchos cuando caen en un adulterio dicen, es que tuve un resbalón, ¿verdad? No, la Biblia no dice que es resbalón. La Biblia ¿qué dice? Adulterio. Muchos dicen, es que tuve un pequeño tropiezo. No, no es tropiezo. El que tiene otra mujer o otro hombre está en adulterio. Por ejemplo, una persona que tiene un vicio dice, es que tiene problemas de alcohol, ¿verdad? La Biblia no dice problema de alcohol. La Biblia ¿cómo lo llama? Borracho. Allá en Corintios, ahorita lo vamos a ver. Es decir, a veces queremos maquillar el pecado. Aquel que miente con los impuestos o hace tranzas en su trabajo, no, pues es que el que tranza no avanza. No, hermanos, aquel que miente con sus impuestos, aquel que hace tranzas en su trabajo, aquel que maneja su trabajo de otra manera que no es correcto, ¿cómo le llama la Biblia? Ladrón. No hay otro nombre. Es que yo lo hice así para ver, no, es un ladrón, dice la Biblia. No maquillemos las cosas, hermanos. Dios dice, ningún inmoral, ladrón, asesino entrará a donde creen. Ninguno de ellos entrarán en el reino de los cielos. Por eso, quiero terminar este domingo, nos falta la velada, pero este domingo con este pensamiento. Dios quiere que seamos fieles hasta la muerte, también como dice nuestro texto del mes. ¿Y qué es lo que Dios busca de su iglesia, el divino Salvador? Todavía puedo decir, estamos en el año nuevo. No sé en qué mes termina el año nuevo, ¿verdad? Pero yo tengo en mente que todavía estamos en año nuevo. Después de todas estas advertencias que Santiago le hace a la iglesia que está en la dispersión, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que Dios quiso enseñar y exhortar para qué a la iglesia? ¿Y qué es lo que Dios busca de nosotros? Oremos para entrar en los 3 puntos que traemos. Padre, gracias te damos porque nos das el privilegio y la oportunidad de adorarte, reconocer que tú eres fuente de bendición y de vida eterna. Gracias porque tú, Señor, mereces ser alabado porque limpiaste nuestro pecado, pero a veces seguimos ahí, Señor. Pero tú también, como dice el himno que entonábamos, nos puedes librar de todas esas cosas, de orgullo, de pasiones, oh Dios, y permite que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo y que podamos salir regenerados, transformados para la gloria de tu nombre. Úsame como un instrumento solamente, en Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Dios habla de él con su pueblo en Efesios 5, repito, y se compara con el matrimonio. Porque Dios quiere que tengamos una relación con él lleno de fidelidad. Que seamos fieles a Dios, que tengamos una relación de lealtad para siempre hasta que Él venga por su iglesia. Dios sabe que en muchos matrimonios hay adulterio
Y por eso Dios dice, repito, no quiero que pase eso conmigo. ¿Y cuál es la exhortación para la iglesia cuando dice, oh almas adúlteras? 3 cosas. Número 1, la invitación que Dios nos da hoy es esto. La invitación que Dios te da es esto. 1, no cambies a Dios. No cambies a Dios por otras cosas. El Señor le habla a Santiago. Habla en el sentido espiritual, porque no dice, oh cuerpos adúlteros, dice almas. Es decir, Dios está apuntando más allá de esto. Dios está atacando, trabajando o quiere trabajar con nuestro ser. Dios se refiere a su pueblo como esposa también. En Apocalipsis vemos esta figura, la esposa del Cordero, ¿verdad? Y entonces, el Señor nos quiere mostrar en este pasaje, no caigamos en un adulterio espiritual. Porque cuando ustedes y yo, hermanos, cambiamos a Dios por otras cosas para satisfacernos, por un ídolo, o dejamos a Dios en segundo lugar, no servimos, no dejamos de asistir, estamos enfocándonos en otras cosas, en lo que a mí me conviene allá afuera, estamos cambiando a Dios. Y entonces Dios habló en muchas ocasiones y dijo, no caigan en adulterio espiritual. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 3 versículo 20 dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, dice Dios, así lo hiciste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? Había cambiado a Dios por los dioses paganos. Había cambiado a Dios por los dioses ajenos. Se habían ido detrás de Baal, de Acera. Y Dios dice, ¿te olvidaste que yo soy tu Dios? ¿Te olvidaste que yo soy tu esposo como iglesia? Entonces, Dios nos enseña esto. Desde el Antiguo Testamento, Dios hace este llamado a su pueblo a no caer en este pecado. Y en el Nuevo Testamento también nos enseña Jesús mismo. Invitó a la gente, a la iglesia, a la multitud que le seguía a que sean fieles. Pero encontró a un grupo que le seguía y se sentían muy espirituales. Pero Jesús es omnisciente, que conoce todas las cosas. Les dijo estas palabras a un grupo de personas, Mateo 12:39. Él respondió y les dijo, generación mala y adúltera, porque ustedes demandan que les haga o que les dé una señal, pero la señal no se los voy a dar porque ya se los di a través del profeta Jonás. En muchas ocasiones Jesús se refiere a los escribas, fariseos, los seduceos como una generación adúltera. ¿Por qué les llamó adúlteros? Porque se creían que eran los mejores líderes religiosos. Se creían que ellos eran importantes en la sinagoga. Se creían que solamente ellos sabían mucho de la ley y podían manejar la iglesia, la sinagoga a su antojo, pero para sus propios deleites, por sus placeres, por sus propios deseos. Pero en realidad no hacía nada. Los fariseos ahí estaban, los sacerdotes, Anás, Caifás, ahí estaban los grandes líderes religiosos. Aquí nosotros mandamos. Pero en realidad Dios les hizo ver y le dice, ustedes no están haciendo nada, están solamente para criticar, señalar y me han cambiado a mí por sus deleites, por lo que ustedes quieren que haga el pueblo. Han cambiado a Dios por sus placeres. Aparentemente están ejerciendo el trabajo en la sinagoga, le dice Jesús,
Pero Jesús los mira y les dice: generación adúlteras. Qué palabras tan fuertes de Jesús. Jesús le dice: ustedes tienen la ley, tienen a los maestros, me tienen a mí que les estoy predicando, pero ustedes han cambiado a Dios por la soberbia o por su soberbia. Y en este pasaje, repito, Santiago es directo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cambiar a Dios por las cosas del mundo es adulterio espiritual. Si usted cambia a Dios por las cosas que ofrece el mundo y dice: no pasa nada, el domingo me confieso, estás en un adulterio espiritual. Dios no va a estar en su trono rogándote, suplicándote a que regreses al templo. Dios, me gustó esta frase, Dios no es un mendigo de adoradores. Dios no nos necesita en sí, hermanos. ¿Sí? Dios no nos necesita en sí, pero Dios le plació escogernos, predestinarnos, adoptarnos, justificarnos para que le alabemos su nombre. Pero en sí de primera Dios no nos necesita, porque Dios está en su trono, tiene lleno de ángeles que le cantan y le sirven, dice la palabra. Dios tiene ángeles cantándole todo el tiempo. Pero también hay gente en las iglesias que ama a Dios sobre todas las cosas. Pero hay gente también que cambian a Dios por los placeres del mundo. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez a algún familiar, algún hermano de la iglesia, dice cuando ora: Señor, si tú si tú sanas a mi hijo, si tú me das un trabajo, entonces iré al templo. Si tú me haces este milagro, te prometo que ahora sí te voy a servir. ¿Es correcto eso, hermanos? No es correcto, pero a veces caemos en eso. Estamos como que chantajeando a Dios. Si tú me das, ahora sí te sirvo. No, no es así. Por eso dice nuestro texto lema: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en ¿qué? Y en verdad, no chantajeando a Dios. Dice: los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le sigan adorando de esa manera. Hay personas que se van de la iglesia porque dicen: Dios no me bendijo, mi enfermedad no sana, mi situación se complica, creo que Dios ya me abandonó, mejor me voy. Como que chantajean a Dios. Pero ¿saben qué? Aunque el templo se quedara vacío, ¿ustedes creen que Dios no va a recibir adoración? Dios tiene ángeles que le adoran. Y si un día el templo, cualquier templo que se vacíe por cualquier cosa, me voy porque Dios no me bendijo, hasta las bancas pueden cantar, y cantar mejor que nosotros. ¿Sabían eso? Dice la Biblia en los evangelios que los discípulos que seguían a Jesús: Señor, ya calla a estos hombres, molestan tanto que te estén gritando. ¿Y qué les dijo Jesús? Si estos callaran, ¿quiénes van a hablar? Las piedras me van a adorar. Fíjense el poder de Dios, hermanos. Por eso, no cambies a Dios, no chantajees a Dios. Dios te llama a que no te alejes de Él, al contrario, Él no quiere que vayas a la condenación. La iglesia en los tiempos de Santiago aparentemente adoraban a Dios, pero vivían como a ellos les parecía, vivían como ellos querían, y Dios les llamó la atención para su propio bienestar. Entonces, número 1, ser fieles a Dios hasta la muerte significa que tú no debes cambiar a Dios por otras cosas. Porque si cambias a Dios, número 2, ¿qué va a pasar? 2, Dios será tu enemigo. Dios será tu enemigo. Versículo 4 de Santiago, la segunda parte dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra quién?
contra Dios. El que sigue los placeres de este mundo es enemigo de Dios. Por eso el llamado que Dios nos da en esta hora es que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Sé fiel a Dios hasta la muerte. Ama a Dios por sobre todas las cosas y te irá bien. Dios es el único en el cual tenemos esa esperanza. Dios es el único que nos puede ayudar en todo momento. No conviertas a Dios en tu enemigo porque no te conviene. Horrenda cosa, dice la palabra, es caer en manos del Dios vivo y verdadero. ¿Le eres fiel a Dios, hermano, hermana? ¿O le eres infiel? ¿Quieres seguir siendo amigo del mundo? ¿Quieres seguir haciendo lo que tu corazón te plazca en el mundo cuando los hermanos no te ven? Puedes disfrutar de los deleites de tu corazón. Eclesiastés capítulo 9, cuando habla de la juventud. Puedes hacer lo que quieras. Puedes complacer tu corazón. Pero sabes de todas estas cosas que dice, ¿recuerdan? Te juzgará Dios. Entonces, el Señor nos dice, tengan cuidado. Si te conviertes en enemigo de Dios, pueden venir muchas tragedias en tu vida. Cuando alguien peca, cuando alguien está haciendo malas cosas en su trabajo o con sus acciones, sus pensamientos, y tu hermano, sabes que tu hermana, tu hermano, tu amigo en la fe, sabes que está haciendo malas cosas y no le dices nada, no le haces la observación, ¿sabes qué se está pasando? También ya estás pecando con esa persona. Estás participando ya en el adulterio espiritual. Porque a veces tenemos, no, es que, ¿qué tal si se enoja? Santiago dice, no, la palabra es la palabra. El Espíritu tiene que hablar. Y nos habla no para enojarnos, al contrario, para que digamos, Dios, gracias. Me abriste mi corazón, me abriste mi mente. Y entonces, porque Dios dice, no puedes serme fiel a mí y al mismo tiempo serle fiel a Satanás y sus cosas del mundo. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. No puedes estar con Dios y vivir como los del mundo. No se puede. Es una cosa u otra, hermano. No puedes amar a Dios y al mismo tiempo amar el pecado. Si eres fiel a Dios, ¿qué va a pasar? Si le eres fiel a Dios, te vas alejando cada vez más y más y más del pecado. Le estás dando la espalda al pecado. Pero si amas al pecado, si sigues haciendo las cosas que Dios ha prohibido para tu vida, te conviertes en enemigo de Dios. Si tú sigues en pecado, te estás alejando de Dios, le estás dando la espalda a Dios. Pero ¿saben qué? Hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Cuál es la solución de alejarse del pecado? Acercarse a Dios otra vez. Así de sencillo. Amar a Dios, ser fiel a Dios hasta la muerte. Porque cada vez que estés más cerca de Dios, repito, te estarás alejando del pecado. Hay un himno en nuestros seminarios, no lo hemos cantado, creo que ya por meses o incluso unos años. El himno número 333, no sé si alguien ya se acordó. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero ser tuyo, dejando
¿Alguien se acuerda? Dejando el pecar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero ser tuyo, dejando el pecar. Esto es consagración. Los enemigos de Dios solo tienen un lugar en la eternidad. ¿Cuál es? La condenación eterna. Por eso, amado hermano, hermana, joven, no cambies a Dios por nada. No hagas que Dios sea tu enemigo. Porque si cambias a Dios por las cosas del pecado, por las cosas del mundo, entonces, número 3, no tienes el amor de Dios. Si cambias a Dios por las cosas del mundo, por tus deleites, te conviertes en enemigo de Dios, pero también se reflejará que no tienes el amor de Dios en ti. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15-16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué creen? No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El apóstol Juan va directo también como Santiago. Va directo. Habla palabra de Dios, no maquilla las cosas. Juan habla las cosas como son. El que ama al mundo no tiene el amor del Padre. Y Santiago de igual manera, al enterarse que la iglesia que está esparcida de cómo viven, les dice: oh almas adúlteras, las cosas como son. A veces me incluyo, hay predicadores que no podemos hablar muy fuerte cuando hablamos del pecado, porque mucha gente se ofende. Pero no es nosotros, es el Espíritu Santo. Y a Dios hay que respetarlo y escucharlo. La Biblia es bien claro. Debemos hablar como es. Repito, el que tiene problemas con el alcohol, ¿cómo se le debe de llamar? Borracho, ¿verdad? Si dice la Biblia, no lo digo yo. El que gana dinero que a través de tranzas es un ladrón, no hay más, es un ladrón. El que no se lleva bien con otra persona, es que no me cae bien. No es que te caiga bien, aborreces al hermano, dice la Biblia. Las cosas como son, y todos ellos no entrarán en el reino de los cielos. Primera de Corintios 6, 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no está en él. Si conoces a Dios, no lo cambies por nada, hermano. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos difíciles. No es momento ya de seguir jugando con las cosas de Dios. Y más si ya llevas años en el Evangelio, cuidado. Entre más conoces de la palabra, más se te demandará, dice la Escritura. No conviertas a Dios en tu enemigo. Mejor ser fiel a Dios. Y demuéstralo con tu corazón, con tus acciones, hechos, palabras, que el amor de Dios sí está en ti, hermano. En el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo, hay muchos, pero en Daniel capítulo 3 nos habla de 3 hebreos que estaban en Babilonia. ¿Saben quiénes son? Sadrac, Mesac y Abednego. Alguien quiere decir: oye, ¿y eso qué es eso, verdad? Lean Daniel, al rato lo lean, ¿verdad? O mañana lunes lean Daniel capítulo 3.
3 jóvenes hebreos fueron fieles a Dios. Cuando Nabucodonosor les dice: si no adoran mi estatua, ahí está el horno de fuego. Sabiendo lo que les esperaba a estos 3 hebreos, ellos le fueron fieles a Dios hasta la muerte. Eligieron el horno y no de la idolatría, no a la infidelidad a Dios. No cayeron en un adulterio espiritual, hermanos. Prefirieron el horno. ¿Y saben qué? Y Dios los liberó de ese horno de fuego. Y el ejemplo más grande de la fidelidad a Dios Padre nos lo muestra nuestro Señor Jesucristo, que le fue fiel al Padre. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Cristo fue tentado por Satanás, pudo haber hecho cosas que Satanás le pidió que hiciese. Cuando Jesucristo fue tentado en el desierto: a ver, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Señor, Jesús, si eres hijo de Dios, aviéntate del templo. Pues la Biblia dice en el Salmo 91 que vendrán tus ángeles y te van a agarrar, no te vas a lastimar. Satanás usando la Biblia. Ahora, ¿cuál era la idea de Satanás con todo eso? Si tú me demuestras todo eso, Jesús, no es necesario que vayas a la cruz. Con eso me vas a demostrar que eres el Mesías. Satanás sabía, pero Satanás quería que Jesús cayera. Pero Cristo, aunque fue tentado, pudo haber hecho todo lo que Satanás le pidió. Pero Cristo no cayó. ¿Por qué, hermanos? Porque amaba al Padre, porque le era fiel al Padre. De tal manera que Cristo dijo: no, yo tengo que ser fiel a mi Padre, y la fidelidad a mi Padre consiste en que yo voy a la cruz, voy a morir, voy a derramar mi sangre, al tercer día voy a resucitar para el beneficio del pueblo de Dios, escogido, adoptado, predestinado, justificado por el Señor mismo. Y entonces Jesús fue obediente y derrotó a Satanás, entregando Jesús su vida, su cuerpo, su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que ustedes y yo amemos a Dios en espíritu y en verdad, y le seamos fieles hasta la muerte. No solamente los domingos nos sintamos aquí fieles a Dios. Recuerda que Dios es celoso. Todos juntos el versículo 5, hermanos, en su Biblia. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Ahora, en el Antiguo Testamento también Dios nos enseña en muchos pasajes que Dios es celoso. Entre ellos Nahum 1:2 dice: Jehová es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda el enojo para sus enemigos. Por eso ten cuidado en no convertirte en enemigo de Dios. Repito, horrenda cosa, dice la palabra, caer en manos del Dios vivo. Ahora, ¿por qué el Señor no quiere que tengamos amistad con el mundo? Pero me refiero al pecado. ¿Por qué el Señor no quiere que le cambiemos a Él por otras cosas? Porque el Señor tiene celo del Espíritu que mora en nosotros. ¿Tenemos el Espíritu Santo de Dios, hermanos? Amén. Amén, hermanos. Si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, por eso Dios te cela. Por eso Dios no quiere que lo cambies, porque si lo cambias vas a convertir a Dios en tu enemigo, y entonces el amor de Dios no está en ti. Dios es celoso, porque aparte envió a su Hijo Jesucristo a pagar por nosotros, y por eso no quiere que lo cambiemos por las cosas de este mundo.
Y por eso dice, anhela celosamente que estemos cerca de Él. Entonces, amados hermanos, recordemos que nosotros no nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios. Somos del Señor, somos de Dios. La vida es un regalo que Dios nos da y le pertenece al Señor. Por eso el Señor es celoso. Allá en Éxodo 34:12 dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde vas a entrar, para que no sean tropiezo delante de ti. Y para ir terminando, Primera de Pedro 1:18 al 20. Puedes buscarlo en tu Biblia. Primera de Pedro 1:18 al 20. Dice la palabra: sabiendo que fuiste sellados, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, con oro y plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por quiénes, hermanos? Por amor a vosotros. Vean lo que Dios ha hecho por nosotros. Con razón nos dice, no caigan en adulterio espiritual. No me cambien por las cosas del mundo. Dios nos compró con la sangre de Cristo. Por eso Dios nos recuerda hoy que nosotros somos su pueblo y que hemos sido comprados con su sangre, y ha puesto su espíritu en nosotros y hemos sido sellados. Dios no quiere que lo cambies. Él es tu esposo, Él es tu Dios, y Dios no te ha comprado con su sangre para que sigas haciendo las cosas del mundo. Dios no te compró con su sangre para que sigas practicando el pecado. Dios no te compró con su sangre para que te sigas deleitando en las cosas del mundo. Dios te ha comprado para que te deleites por toda la eternidad con Él. No cambies a Dios. No volvamos atrás, hermanos. Si lo cambias, Él promete una cosa: te convertirás en su enemigo y entonces mostrarás que el amor de Dios no está en ti. Pero yo quisiera que la iglesia diga, el amor de Dios está en mí. Amén, hermanos. Yo quiero que la iglesia diga, sí, Señor, voy a cambiar y quiero que tu amor esté en mí. Necesitamos de Dios, hermanos. Estamos pasando momentos difíciles. No sabemos qué nos espera el día de mañana. No cambiemos a Dios. No convirtamos a Dios en nuestro enemigo. Al contrario, vamos a aliarnos con Dios. Él es nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestro ayudador, hermanos, nuestro sustentador. Y cuando pasemos por momentos difíciles, Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Imagínense, si nos convertimos en enemigo de Dios, ¿cómo le vamos a pedir que nos ayude? Asimismo, la iglesia, les digo siempre, hermanos, vamos a llevarnos bien con todos, porque no sabemos qué día podemos necesitarnos unos a otros. Y de esa manera también le seamos fieles a Dios. Si hay alguien aquí que está alejado de Dios, que está alejado de Cristo, que vive en pecado, vive practicando las cosas que mencioné, te has convertido en enemigo de Dios. Pero hay esperanza, hermanos. No se enojen ni se sientan tristes. Hay esperanza. Cristo te quiere reconciliar con el Padre, pero tienes que arrepentirte de tus pecados. ¿Cómo?
Versículos 7 al 10 de Santiago dice claramente: someteos a Dios, acercaos a Dios, limpiad las manos, purificad los corazones, lloren de arrepentimiento, lamentense de lo que hicieron. Y termina diciendo que humillaos pues delante del Señor. Es tiempo de humillarnos, hermanos. Si hoy te arrepientes de tu infidelidad con Dios, si hay alguien que quiere arrepentirse de sus pecados, ahí en tu lugar hazlo, en silencio, y reconoce tus faltas. No seas orgulloso. Reconoce que has fallado, reconoce que tu actitud no es la que glorifica a Dios. Reconoce que a veces tal vez entras a la casa de Dios enojado. Dile: Señor, perdóname en esta hora. Si hoy te arrepientes de tus pecados, Cristo te estará reconciliando nuevamente con el Padre. Y entonces estarás en el paraíso. Si alguien está alejado de Dios, vive en un adulterio espiritual, hoy es el día de salvación. Porque hoy no sabemos qué nos espera al rato. No sabemos qué nos espera mañana. Hoy es el día de arrepentimiento. Y hermano, y si tú ya estás en Cristo, si tú dices: no, yo voy avanzando, gracias al Espíritu me está ayudando, sigo adelante, hermano, también va una invitación para ti: no abuses de la misericordia y de la gracia de Dios. No abuses de eso. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y el Señor te dice esto, y con eso termino nuestro texto lema, Apocalipsis 2:10, tercera parte: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos quieren entrar al reino, hermanos? Amén. Sean fieles hasta la muerte, y que el Señor les dé la corona de la vida, para la gloria de Dios Padre y para bendición de la iglesia, el divino Salvador. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque buscas una iglesia, Señor, que seamos fieles a ti en todo momento, a pesar de nuestras circunstancias difíciles, problemas, aflicciones que atravesamos. Permítanos serte fiel, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, y que cada día vayamos creciendo en la fidelidad, y que realmente mostremos que tú estás en nosotros, que tu amor habita en nosotros, y que tu sangre preciosa lleva fruto en nuestras vidas cuando seguimos creciendo en santificación. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.